los que estamos aquí creo que conocemos el proyecto de Transcan, la investigación, y también los training seminars que estamos organizando de forma regular. Intentamos hacerlo de forma, digamos, una vez al mes, con las diferentes temáticas de la investigación. ¿Vale? Entonces, estos seminarios sobre todo es para compartir, digamos, las líneas de investigación y los contenidos de análisis entre nosotros, los investigadores, pero también para compartir, ahí está, vale, perfecto. Para compartir las líneas de investigación, análisis, etcétera, también con otros interesados, con otros compañeros, investigadores, etcétera, ¿vale? Entonces la idea es que sea un espacio abierto y además también en esta forma hacer lo más transparente posible, digamos, nuestra investigación, ¿no? Digamos, qué herramientas utilizamos en la investigación, de qué forma estamos llevando a cabo el análisis, etcétera, ¿no? Entonces, para esto sirve, digamos, este espacio de los seminarios. Y como sabéis, bueno, es un proyecto interdisciplinar donde, digamos, realmente hay muchas disciplinas como la antropología, sociología, y hoy vamos a, digamos, ir un poco más por la parte de las ciencias de comunicación. En el proyecto de Transcan, pues, están incluidos, digamos, 4 ejes transversales, ¿vale? Que acompañan, digamos, el proyecto a lo largo del tiempo. Entonces, uno de esos ejes son las prácticas de mediación, que ya hemos celebrado un training seminar hace algunas semanas, presentado por Adam Brisley. Y el segundo eje sería el tema de hoy, la representación en los medios de comunicación, que vamos a escuchar hoy. El tercer eje sería la antropología visual, que la encargada es Margot, que también está aquí presente. Y el cuarto eje, el análisis de las redes sociales, llevado, digamos, llevado a cabo por Ariadna y Joao y otros compañeros en Valencia, ¿vale? Entonces, hoy pues vamos a tener, digamos, vamos a presentar el eje de Media Representation y María José Massanet de la UB es digamos, nuestra colaboradora y quien lleva a cabo este análisis junto con Madalena Fedele y Ibai López González, que también están aquí y van a compartir la presentación con María José. Y ellos realmente hoy van a presentar cómo en el proyecto de Transcan llevamos a cabo el análisis de la representación mediática de los grupos juveniles de calle. ¿Vale? Y ahora os voy a presentar brevemente a los ponentes, a ellos. Seguro que ya igual lo conocéis ya, pero bueno, ya. Pues María José Massanet, a ver si hago ahora la traducción, que también lo tengo todo en inglés. Tiene un doctorado en comunicación social de la Universidad Pompeu Fabra. Es graduada en comunicación audiovisual también de la Pompeu Fabra y tiene un máster en comunicación social y un máster en educación secundaria también, eso de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y actualmente es lectora del programa Sarah Hunter en el Departamento de Ciencias de Información y Comunicación Audiovisual en la UB, ¿vale? Y sus intereses principales son Media Literacy, que ahora mismo no sé bien cómo traducirlo, adolescencia y juventud, series de televisión y interrelacionado con el tema de género, ¿vale? Por otro lado, tenemos aquí Madalena Fedele, que es doctora en contenidos de comunicación en la era digital de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido investigadora postdoc Alianza 4 Universidades en la Pompeu, investigadora postdoc Juan de la Cierva en la Facultad Blanquerna de Comunicación y Relaciones Internacionales,
ha sido coordinadora del grado en comunicación audiovisual de la Fundación Tecnocampus y actualmente también es lectora en el mismo departamento en la UB. Por otro lado, por último, tenemos a Ibai López González, que también actualmente es profesor de programa Sarah Hunter en el mismo departamento. Tiene un doctorado en comunicación pública de la Pompeu Fabra. Ha sido investigador postdoc en la International Gaming Research Unit de la Universidad Nottingham Trent en Reino Unido y en el Departamento de Psicología en la Universidad de Deusto. ¿Vale? También ha sido investigador Beatriu de Pinos de la Gaur en el Instituto de... traducir esto. Bueno, lo voy a dejar en inglés. Biomedical Inquest en Belviche y en la unidad de Addictive Behavior, perdón, en el Hospital Universitario de Belviche. ¿Vale? Y bueno, como he explicado, ahora voy a dar la palabra a María José y a Madalena Ibai y pues si tenéis alguna pregunta ya la podéis formular a través del chat y lo vamos coleccionando y también al final abrimos un turno de preguntas, ¿vale? Pues adelante María José y muchas gracias a los tres ponentes de estar aquí hoy. Muchas gracias, Nele, por la fantástica presentación y aprovecho también para dar las gracias a todo el equipo Transgang por la invitación, a ti, a Carles, por toda la organización y un poco también por la confianza para llevar a cabo este Transversal Issue dentro del proyecto Transgang. Hoy lo que vamos a hacer precisamente es presentar esta investigación transversal relacionada con las representaciones mediáticas y un poco yo me centraré, la idea que tenemos es que yo me centre en explicar cuáles serían las preguntas de investigación de esta transversal issue, las preguntas de investigación, los objetivos, un poco las muestras de estudio y los métodos que utilizaremos y después Ibai y Madalena harán intervenciones para profundizar en diferentes aspectos de este plan de investigación, ¿no? Y justificar un poco por qué queremos trabajar en estas líneas. Si en algún momento necesitáis que cambie el inglés o que traduzca alguna parte, no hay ningún problema y la presentación está en inglés, pero la presentaremos en castellano. He de decir antes de empezar también que estoy muy contenta de poder compartir esta investigación con Madalena y con Ibai porque no son solo compañeros de trabajo y ahora de departamento, sino también amigos y estoy como muy emocionada por ver cómo avanza esta investigación. Bueno, empezando con el proyecto que preparamos, cabe empezar explicando que nuestro proyecto se define a partir de 3 preguntas de investigación, ¿no? Y lo primero que haré es presentar estas 3 preguntas y después vincularlas a los objetivos y a las áreas que vamos a trabajar, ¿no? La primera pregunta de investigación que planteamos es cómo están representando los medios de comunicación a los jóvenes de los grupos de la calle, ¿no? O de Youth Street Groups, en inglés es como lo traducimos para el concept paper, ¿no? Cómo los medios lo representan, es decir, sería una parte en la que analizaríamos la parte de la producción, ¿no? Cómo los medios representan a estos jóvenes. En segundo lugar, estoy oyéndome a mí misma, no sé si alguien tiene abierto el micro, perdón, es que me marea un poco, oigo mi voz. Sí, ahora ya, no. Sí. No sé si están todos los micros, bueno, escucho como un poco, es el micro de Joao, creo que está abierto y me escucho a mí misma. No sé si os pasa lo mismo. Bueno, sí, ahora continuando, la segunda pregunta principal de nuestra investigación es cómo los jóvenes de los grupos, cómo estos jóvenes dan sentido, interpretan, dan significado a estas representaciones, ¿no? Cómo entienden estas representaciones que hacen los medios.
En tercer lugar, la tercera pregunta daría una vuelta a la tortilla, ¿no? Una vuelta a estas representaciones mediáticas y buscaría explorar cómo los propios jóvenes de estos grupos de la calle se ven a sí mismos y se representan a sí mismos, ¿no? Y la pregunta sería cómo los jóvenes de la calle se representan a sí mismos a través de los medios, pero principalmente a través de las redes sociales y también a través del documental que será en el proyecto que ahora explicaré más adelante. De estas tres preguntas salen como 4 áreas principales de investigación que son en las que queremos trabajar, ¿no? 2 están relacionadas con la representación mediática, otra relacionada con las autorrepresentaciones y otra con la recepción, respondiendo a estas 3 preguntas. Tenemos 2 áreas para la representación mediática porque queremos explorar tanto las representaciones en la prensa como las representaciones en productos de ficción. Por tanto, queremos explorar la no ficción y la ficción. Por otra parte, teníamos las autorrepresentaciones, que aquí tengo que agradecer a César, que esta semana me pasó una foto que había hecho con los hermanitos para poder incluir una imagen de las autorrepresentaciones. Y, por último, tendríamos también la parte de la recepción, que ahora hablaremos de cómo se haría. Esto se traduce en 5 objetivos principales que después claramente se desglosan en objetivos más específicos y esto lo veremos en las intervenciones de Ibai y de Madalena. El primer objetivo relacionado con la primera pregunta es analizar la representación de los jóvenes de los grupos de la calle en la prensa digital de España. El segundo objetivo sería analizar la representación de los grupos juveniles de la calle en productos de ficción, focalizando en películas, en films y en series de televisión. Estos 2 objetivos responden a la primera pregunta de nuestra investigación. En tercer lugar, exploraríamos las autorrepresentaciones generadas por los propios jóvenes a través de los social media, de las redes sociales y del documental. En cuarto lugar, analizaríamos la recepción con la colaboración y ayuda de los local researchers, sobre todo de aquí, del contexto de Barcelona, para introducir preguntas o introducir partes en sus herramientas de trabajo y de investigación donde se explorara el sentido que están dando o que dan a las representaciones que hacen los medios de los grupos. Y por último, un punto muy importante que trabajaremos al final es el objetivo número 5, que es que queremos promover, engage the researchers, no sé cómo decirlo en castellano, promover que los investigadores locales de todas las ciudades participantes se sientan interesados por esta investigación y decidan aplicar algunas de las herramientas que nosotros hacemos, que nosotros proponemos en sus contextos, con el objetivo de promover un estudio comparativo del análisis de las representaciones mediáticas. Estos serían nuestros objetivos. Y ahora iré un poco step by step, paso a paso, explicando cómo haremos cada uno de estos, cómo responderemos a cada uno de estos objetivos, ¿no? El objetivo número 1, centrado en el análisis de la prensa. Para este objetivo hemos hecho una selección de diarios con los que trabajaríamos. En un principio, esto no quiere decir que esté cerrado, sino que estamos abiertos a poder explorar otros medios, pero esta es la primera búsqueda que haríamos. Trabajaríamos con El País, El Mundo y La Vanguardia. Estos 3 periódicos han sido seleccionados siguiendo una serie de criterios metodológicos relacionados con el tipo de soporte que tiene el diario o el medio, con, por ejemplo, el alcance geográfico, la audiencia potencial que tiene o el tipo de audiencia. En este caso nos encontramos que son 3 de los 5 periódicos más leídos en el contexto español, que todos tienen alcance a todo el territorio español, pero además El País también llega a Latinoamérica porque también tiene sede allí. Encontramos que aparte de estos 3 periódicos en la lista top 5 estarían también el AS y el Marca, pero siendo periódicos de deporte no entrarían en nuestro objeto de estudio, por tanto los dejaríamos fuera, ¿no? Este sería nuestro primer selección para hacer este estudio. La siguiente pregunta sería ¿y cómo haremos este estudio, no? Este estudio está dividido en 2 fases. Una primera fase cuantitativa, un análisis cuantitativo de contenido,
Para seleccionar los artículos para este análisis de contenido, hemos desarrollado una tabla de palabras clave que emergen de estudios anteriores, también del concept paper mismo y de una reunión con expertos del proyecto Transgang, investigadores expertos que están en Barcelona, con Carles Feixa, José Sánchez, María Oliver desde Madrid, con Nele Hansen y Eduard Ballester. De esta reunión emergen, se discuten estas palabras clave, que son las que utilizaremos para seleccionar los artículos que pasarán al análisis cuantitativo de contenido. Palabras como, por ejemplo, grupos callejeros, pandillas o bandas, entre otras, ¿no? Cabe tener en cuenta que esta primera selección pasa por un filtro que detecta si estas palabras están respondiendo a lo que buscamos o no, ¿no? Porque puede haber artículos que hablen de bandas musicales y este no sería nuestro objeto de estudio. A partir de esta recogida de artículos, aplicamos una tabla de análisis, una hoja de análisis y un libro de codificación, que como podéis ver en esta diapositiva es completo, y a esto dedicará más espacio Ibai a entrar en profundidad a explicar esta parte, ¿no? Nuestro objetivo en esta primera parte es hacer una topografía exploratoria, ¿no? Que nos permita identificar y hacer un análisis descriptivo, ¿no? Y sistemático para identificar dinámicas, tendencias, ¿no? En la representación que se hace de los jóvenes de los grupos juveniles. Y a partir de esta primera exploración más amplia, con un volumen grande de materiales, haríamos una selección más pequeña de unos casos de estudio concretos para pasar a la siguiente fase, que sería el análisis cualitativo textual, que sería un análisis más en profundidad y más cualitativo de los materiales que seleccionáramos. En esta segunda parte, en este segundo análisis cualitativo, lo que buscamos es profundizar en ciertos temas, preocupaciones, ¿no? Que emergen en la parte más descriptiva de este análisis, ¿no? Y los queremos explorar en detalle. Esto sería la primera fase, ¿no? Que responde a nuestro primer objetivo y está relacionado con el análisis de la prensa. En segundo lugar, dedicamos un espacio muy importante al análisis de la ficción, y esto respondería a nuestro segundo objetivo relacionado con el análisis de la ficción, pero que responde también a nuestra primera pregunta sobre las representaciones. En este caso, de nuevo, hemos seleccionado una serie de plataformas de vídeo a demanda y de canales de televisión españoles para hacer una búsqueda primero sistemática de productos a analizar. Esta selección de plataformas y de canales también se hace siguiendo los criterios nombrados anteriormente, ¿no? Tema de audiencia, tema de alcance, ¿no? y similar. En este caso, seleccionamos Netflix, Prime Video y HBO como plataformas para hacer el análisis y, por otra parte, seleccionamos también cadenas de televisión españolas para explorar en más detalle el contenido que puede haberse creado desde el contexto español. Y seleccionamos las cadenas de televisión que tienen alcance geográfico a nivel de todo el territorio, ¿no? Televisión Española, La Sexta, 4, Telecinco y Antena 3. De nuevo, para seleccionar dentro de estas plataformas y estos canales los productos para hacer el análisis, utilizamos las palabras clave que definimos a partir de la reunión de expertos, los estudios previos y también el concept paper. A continuación, pasaríamos a hacer el análisis, la búsqueda sistemática, que lo que busca, el objetivo que tiene es, de hecho, me está moviendo alguien el PowerPoint, no sé quién es, que lo que quiere hacer es, de hecho, esta búsqueda es crear una base de datos amplia con productos en los que aparezcan representados grupos juveniles de la calle. Es una ficha, de nuevo, sencilla, que nos ayuda a detectar muchos productos y hacer esta base de datos, que en un futuro podría formar parte fácilmente de la Gampedia del proyecto, ¿no? Ser un repositorio amplio de productos que representan grupos juveniles de la calle en los medios, ¿no? Y esto podría ser una parte importante de esta Gampedia y lo podríamos hablar con Joao.
En segundo lugar, después de este análisis sistemático, pasaríamos a hacer un análisis en profundidad de algunos de los productos que consideremos que son significativos y necesitan un análisis más a fondo, ¿no? Nuestra intención es hacer una combinación de selección de productos locales y también internacionales que son relevantes y significativos y que nos ayudan a entender estas representaciones, buscando también entre ellos buenas prácticas, ¿no? Y a esta selección aplicaríamos un método de análisis más cualitativo, como es el cloud reading, que es un método muy utilizado desde los cultural studies precisamente para analizar este tipo de productos, ¿no? Como son las series de televisión o los films, ¿no? Las películas. En este caso hemos detallado bien cómo sería el análisis para ayudar a los investigadores que quieran aplicarlo, ¿no? Y hemos dividido este análisis siguiendo investigaciones previas en 5 áreas que los investigadores deberían tener en cuenta cuando analizan. La primera área debería ser el contexto, no tener en cuenta el contexto histórico y social donde se sitúa la historia, también las localizaciones, los entornos y los espacios, ¿no? En el caso del proyecto y teniendo en cuenta nuestro objeto de estudio, es muy importante explorar a fondo los espacios donde se sitúan estos jóvenes de los grupos de la calle, ¿no? Y cómo se construyen esos espacios y qué significados tienen, pero también las localizaciones y el entorno social. En un segundo ámbito es interesante, pero también necesario prestar atención al tema estético y de confección, ¿no? Cómo está hecha esta representación desde una mirada de lenguaje audiovisual, ¿no? Cómo son los planos, cómo son las tonalidades, cómo es la puesta en escena en general, ¿no? de esta representación. Esto nos ayudará a saber cómo se está representando a estos jóvenes de los grupos de la calle. Vuelvo a compartirlo porque no sé por qué se ha salido. Sabe mal. En tercer lugar, después de la estética, tendríamos el storytelling, que son las narrativas, ¿no? Y aquí pondríamos atención a cómo se construyen los personajes y las tramas, las acciones y la estructura temporal, ¿no? Aquí nos interesaría ver quiénes son los sujetos que hacen las acciones, qué es lo que buscan, cuáles son sus objetivos, si consiguen sus objetivos o no. Es interesante ver dónde sitúan estas narrativas a los jóvenes de la calle, de los grupos de la calle, perdón, si los sitúan como objetos principales que hacen acciones o como ayudantes o como objetos de una acción, ¿no? exterior, y esto nos ayudará, ¿no? Esta exploración a fondo de las narrativas nos ayudará a entender esto. En un cuarto punto analizaríamos el contenido, los contenidos. Esto haría más referencia a una manera más amplia y no tan específica de las narrativas en sí, a entender los temas y problemas que presentan las narrativas que analizamos. Un ejemplo es, no es lo mismo que cuando nos presentan un grupo juvenil de la calle nos hablen de problemas estructurales, como por ejemplo pobreza o marginalidad o sistema educativo fallido, que nos hablen de o liguen sus narrativas a temas ligados a la venta de drogas o otras actividades ligadas a la delincuencia, ¿no? Esto nos ayuda a entender qué están explicando o cómo están vinculando a los jóvenes a unas temáticas o a otras, ¿no? Por último, tendríamos los significados, que yo siempre pienso que es como un último punto que engloba todo el resto, ¿no? Y nos ayuda a entender cuáles son los valores profundos que hay dentro de estas historias, ¿no? Realmente de qué nos están hablando, cuáles son los dilemas clave que hay dentro de ellas y que si están transgrediéndolos o no las representaciones hegemónicas, si están presentando nuevos modelos. Esta última parte para mí es un poco entrar a fondo y destripar la ficción, ¿no? Y ver qué hay allá al final, ¿no? En tercer lugar, tenemos un espacio dedicado a las representaciones, a las autorrepresentaciones de los jóvenes de los grupos de la calle y esta fase, debo decir que es una fase que dialoga con otros transversal issues del proyecto, con otras investigaciones transversales, como es la que está como liderando Margot y la que están liderando Ariadna y Enrique, y perdón, Joao también, que no lo había incluido, perdón porque no lo había visto en el documento, pero bueno, dialoga con ellos, ¿no? Aquí necesitaríamos una colaboración con estas transversal issues porque necesitaríamos acceder, ¿no? a
autorrepresentaciones que harán los jóvenes a través de la antropología visual, ¿no? A través de estos talleres en los que se mostrarán a sí mismos y veremos cómo se representan y por qué se quieren representar de esta manera. Y por otra parte, también una colaboración con Ariadna, Enrique y Joao en cuanto al análisis de las representaciones en los medios, en las redes sociales, ¿no? TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, ¿no? Cómo los jóvenes construyen su imagen digital y la comparten a través de las redes, es interesante para poder entender las autorrepresentaciones. Aquí creo que pueden salir colaboraciones muy interesantes para explorar algunos puntos conjuntamente, incluso para escribir conjuntamente algunos resultados o artículos, y esto yo animo a que después intervengan y veamos las formas de colaborar en este punto. Esto también lo realizaríamos, estos materiales también los analizaríamos a través de un cloud reading. En cuarto lugar, un aspecto que no querríamos olvidar es el de la recepción, como hemos dicho, y en este caso habíamos pensado en que también necesitábamos la colaboración con el investigador local de Barcelona, porque es donde nosotros trabajamos también y donde nos sería más fácil, ¿no?, poder hablar con los jóvenes con los que él ya está trabajando, porque lo que necesitaríamos es que Eduard nos diera como acceso o nos ayudara a introducir preguntas o partes en sus herramientas que está utilizando de investigación para explorar cómo los jóvenes dan sentido a estas representaciones. En este sentido, pensamos que, por ejemplo, podríamos introducir 3 preguntas al final de las entrevistas o podríamos organizar algún día un focus group focalizado en las representaciones mediáticas. Pero también nos gustaría, si es posible, en algún momento organizar alguna sesión de covisionado, ¿no? Una sesión de covisionado con algún joven de los grupos de calle que pudiéramos conjuntamente ver, por ejemplo, un capítulo de serie y dar sentido a este capítulo al mismo tiempo que lo vemos, ¿no? Covisionar, ponernos delante de la pantalla juntos, ir hablando desenfadadamente sobre lo que vamos viendo y ver cómo se da sentido a esto. Por último, nuestro último objetivo es el análisis comparativo transnacional de todos los participantes de este proyecto. Nuestra idea es, siendo conscientes que todos los investigadores tienen mucho trabajo, es ofrecer a los investigadores un kit de investigación en medios, el Transgang Media Research Kit, le hemos puesto, pero podemos cambiar el nombre. Este es un kit que incluirá todas las herramientas, las maneras como hemos seleccionado nosotros los casos de estudio, todo el planteamiento de esta investigación estará incluido dentro de este kit, ¿no? También los Excel para hacer las tablas de análisis, los libros de codificación, ¿no? Ofrecer todo esto a los investigadores para que si ellos quieren aplicarlo en algún punto en concreto, lo tengan a mano, ¿no? Y no deban empezar a pensar en cómo pueden analizar una serie. Y a partir de estos pequeños exploraciones de cada contexto, de cada país o de cada local researcher, poder llevar a cabo una investigación comparativa. Esto quiero decir que si, por ejemplo, desde Cuba o desde Colombia detectan un periódico interesante, un diario que está haciendo una representación de los jóvenes que merece un análisis, pueden coger nuestras herramientas de análisis que son para el proyecto y aplicarlas a este diario en concreto. Si, por ejemplo, desde Algeria detectan una película o una serie que los adolescentes o jóvenes con los que trabajan comentan continuamente y deciden analizarla, pueden coger el modelo del cloud reading, por ejemplo, y aplicarlo, ¿no? Y así empezaríamos a tener materiales para comparar nuestras representaciones de manera transnacional. Este kit lo estamos preparando ahora, estamos haciendo la prueba piloto y el kit lo enviaremos a principios de enero porque a principio del próximo año nuestra intención es empezar con esta investigación, empezar a explorar todo, ahora que ya tenemos los materiales. Nuestra intención es acabar la prueba piloto, tener todos los materiales en enero para poder empezar. Creo que con esto he hecho como una explicación breve y un poco rápida, porque tenía miedo de que no me diera tiempo, de lo que nos gustaría hacer con esta investigación sobre medios. A continuación, Nele creo que
que intervendrá, no sé si es Nele o ya directamente interviene Ibai y después Madalena. Yo estaré encantada de responder a vuestras preguntas y aclarar cualquier punto que necesitéis. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias María José. Creo que ha sido muy bien explicado y de forma muy resumida y fantástico. Yo creo que está muy bien. Y yo creo que, si os parece bien, pues sí pasamos ya la palabra a tus compañeros, a Ibai y Maralena. Ya seguimos y ya al final ya recogemos todas las preguntas y igual ya Margot y Ariadna, Joao, etcétera, Juan, desde la cantera, ya podríamos como intervenir todos y pensar cómo colaborar, ¿no? Ibai, adelante. Vale, muchas gracias, Nere. Estaba viendo por el chat que estabais comentando lo del idioma. Sigo en castellano. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que me fui de la Pompeu Fabra antes de que comenzara este proyecto ahí. Cada vez que hablaba con María José me resultaba muy curioso, ¿no? Todo este tema de las bandas, ¿no? Que esto estuviera en un departamento de comunicación y tenía interés porque me surgía con, bueno, curiosidad, ¿no? Así que estoy, nada, encantado de formar parte, de colaborar cuando me lo pidió María José y esperemos que salga algo interesante. Quería nada, dedicar 5 minutos a ahondar un poquito en el objetivo número 1, que como ha dicho María José, tiene que ver con la representación desde los medios de comunicación tradicionales de los grupos callejeros, de jóvenes, los grupos de jóvenes de la calle, ¿no? Para nosotros en comunicación es como una cosa muy obvia, pero igual merece la pena como explicitarlo, ¿no? Que tal y como nosotros lo entendemos, aquellos estereotipos, aquellos pensamientos, aquella construcción que se tiene sobre estos grupos de jóvenes a nivel social, una de las maneras en que esos estereotipos y esos pensamientos se crean puede ser a través de la mediación, que serían como intermediarios de los medios de comunicación entre algunos grupos, por ejemplo, de poder o algunos organismos interesados en promover determinados discursos y la ciudadanía, ¿no? Y estos medios de comunicación harían como intermediarios y promoverían un tipo de construcción de estos colectivos determinada, pues categorizándolos de unas maneras pero no de otras, hablando de ellos de determinadas maneras y ocultando en cambio otras acciones que realicen o enfatizando algunas cosas de su actividad y en cambio minimizando otras, ¿no? El objetivo 1 se basa específicamente en esto. María José ha comentado cómo habíamos seleccionado los periódicos digitales y a mí me gustaría simplemente ofrecer alguna pincelada más sobre cómo sería el análisis en concreto, ¿no? Aquí habría 2 partes, bueno, 3. Para empezar sería, primero, cómo extraemos toda esa información de los medios, es decir, cómo seleccionamos aquellas palabras clave, aquellos los keyterms, digamos, para meter en buscadores y extraer todos los artículos que nos interesan. Y luego la segunda parte sería cómo analizamos todo eso que hemos extraído, ¿no? Ella ya ha comentado algunas cosas que tienen que ver con términos utilizados habitualmente en prensa, como grupos jóvenes, bandas, tribus urbanas, luego nombres específicos, pues Latin Kings, Nietas, Trinitarios, todos estos nombres que independientemente de la consideración que tengamos nosotros sobre esos nombres, es bastante irrelevante lo que nosotros pensemos, sino que lo importante es que la prensa los use o no los use para identificar y describir a determinados colectivos, ¿no? Por tanto, estas son las palabras que nos permitirían extraer toda esa información. Una vez seleccionada esa información, bueno, tenemos una ficha de análisis, que la gracia de esta ficha de análisis sería que una vez que se analizan un montón de noticias, esta parte sería más cuantitativa, sería analizar un montón de noticias, idealmente entre más de una persona para intentar calcular cómo subjetiva es la valoración de cada persona. Hay cosas que son bastante objetivas, ¿no? Por ejemplo, la fecha de publicación de la noticia, en qué sección del periódico aparece la noticia, si es de economía, internacional, sociedad, ciencia, el formato, si es un editorial, es una columna de opinión, es una entrevista. En estas cosas es difícil que haya discrepancias entre diferentes investigadores, pero en cambio sí que hay otras que diré ahora,
que pueden crear más, bueno, no diré controversia, pero sí que es más difícil definir, refinar o estar de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, algunas de las cosas en las que estamos interesados, estoy leyendo de la ficha, no voy a leer todo porque sería muy pesado, pero sí que voy a extraer algunos conceptos. Por ejemplo, cómo los medios identifican a los grupos a los que se están refiriendo. Los identifican con algunos de los nombres que he dicho antes, hablan de bandas, hablan de grupos, hablan de mafias, hablan de, bueno, no sé, por ejemplo, en los últimos años se ha puesto muy de moda el término MENA, ¿no? Para describir a ciertos grupos que los categorizan a través de esa palabra o juntan a través de una etiqueta, ¿no? A diferentes personas que puede ser que ni siquiera formen, que seguro no forman grupo entre ellos y que están totalmente dispersos, ¿no? Este tipo de categorizaciones del grupo, cómo se identifica el grupo a través de los medios de comunicación, ¿no? También nos interesa entender cuáles son las temáticas que tocan los artículos, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué tipo de temas se refieren? ¿Están hablando de actividades criminales que aparecen tal cual tipificadas por la ley? ¿Son noticias que hablan de arrestos, de juicios, de condenas, de violencia, de conflictos? ¿Hablan de radicalismo? En cambio, también pueden hablar de actividades no criminales, de la estructura de esos grupos. Pueden hablar de actividades socioculturales, de diferentes grupos de jóvenes de la calle. Pueden hablar de las reacciones que pueden, por ejemplo, las instituciones o la sociedad ante estos grupos. Pueden hablar de los centros de menores, del sistema educativo, de la emancipación y de la entrada al mercado de trabajo de los jóvenes. Pueden hablar también desde una perspectiva de género, marcando diferencias entre hombres y mujeres jóvenes. Y una serie de categorías, por ejemplo, también si hacen mención a los grupos a nivel espacial, si hacen referencia a dónde quedan, a los parques o cuál es si hablan de grupos de calle, qué lugar de la calle se están refiriendo, ¿no? También habría otra parte que identificaría las fuentes de la información, ¿no? Si son fuentes institucionales, si son fuentes de ciudadanos privados. También cómo se caracterizan a los individuos de esos grupos, si se habla de su sexo, de su edad, de su país de origen, de su etnia, de su nacionalidad o lugar de residencia, si se hace mención a la clase social a la que pertenecen o si en cambio se omite este detalle, si se menciona explícitamente el estatus legal de estas personas, si tienen regulada su situación en el país o en cambio no tienen documentación para estar legalmente en el país, cuál es su situación familiar, su contexto familiar, también sus contextos religiosos, si pertenecen tienen alguna creencia de algún sistema religioso, o cuál es el rol que tienen estos individuos dentro del grupo al que pertenecen, ¿no? O al que el medio dice que pertenecen estos individuos, y también pues específicamente de qué parte de España, en este caso que estamos hablando de diarios españoles, de qué parte son estos grupos, ¿no? Este sería un poco, por así decirlo, el esquema general, y con esto la idea sería extraer información que nos permita comparar cuando ya tengamos un volumen bastante grande de noticias, poder hacer comparaciones cuantitativas y ver si determinadas maneras de, por ejemplo, he dado varias categorías, pero si me lo invento ahora, pero si, por ejemplo, determinadas fuentes de información privilegian más temas que tienen que ver con actividades socioculturales que no tienen nada delictivo, o, por ejemplo, otras siempre informan sobre actividades criminales, ¿no? Se me ocurre. O algunos tipos de fuentes o algunas caracterizaciones de grupos llevan implícitas que no haya una distinción entre hombres y mujeres, y otras, en cambio, sí. Esto sería un poquito el esquema general. Como ha dicho también María José, esta sería la parte cuantitativa, y la idea también es hacer una parte cualitativa, que sería de todas estas noticias extraer alguna que nos parezca relevante, por la razón que sea, y aplicar más un análisis. No sería un análisis de contenido, sino sería más un análisis textual cualitativo sobre la información que contiene estas noticias. Y yo no tengo mucho más que aportar. Igual ahora Mada os comentará la parte más del análisis de la ficción. Gracias. Sí, hola. ¿Me estáis bien? Sí.
Vale. ¿Me veis también? Vale. Tampoco utilizaré una presentación visual, pero sí que, como decía María José al principio, hemos pensado de que ella presentaría el proyecto en general y luego Ibai y yo podríamos como profundizando, digamos, en las dos partes que tienen que ver con los objetivos de análisis del contenido de cómo los medios representan a los grupos juveniles de calle. Porque, claro, como nosotros venimos de estudios mediáticos, conocemos y reconocemos, como decía también ahora Ibai, la importancia que tienen los medios en la representación y también la construcción del imaginario colectivo. Y, de hecho, estudios previos que han analizado cómo los medios representan a los grupos de jóvenes de calle se han focalizado sobre todo en el análisis de noticias. Y por eso nosotros incluimos el análisis de la prensa. Pero como explicaba María José, en nuestra parte del proyecto también queremos analizar productos de ficción. Y a mí me gustaría hablar un poco de por qué vamos a analizar también productos de ficción cuando estudios previos no se han focalizado tanto en esto. Pues precisamente porque, si bien, como decía Ibai, los medios contribuyen a la construcción del imaginario colectivo, tenemos que reconocer que la ficción en particular es una poderosa constructora de realidad. Y entonces puede contribuir en la representación de nuevas imágenes, de imágenes que pueden ser más o menos estereotipadas, más o menos negativas o más o menos positivas de diferentes grupos sociales. Y precisamente porque son herramientas muy poderosas de los públicos y sobre todo a la gente joven. Y con estos modelos, nosotros como público, la gente joven en particular, nos podemos identificar, nos podemos relacionar con ellos, pero también podemos modificarlos, rechazarlos, ¿no? Según algunas teorías de la comunicación, la interpretación que la audiencia hace de un producto mediático no siempre tiene que ser conforme con lo que era el mensaje dominante que se entendía en ese producto mediático. Y entonces, si bien es súper importante analizar todo lo que es la parte de la representación que hace la prensa, creemos que precisamente por lo que es el poder del storytelling, es el poder de la ficción y de la narración, que además es uno dentro de los productos mediáticos más consumidos precisamente por la gente joven, es muy importante que también vayamos a mirar tanto películas como series de ficción. Y, de hecho, es interesante precisar cómo la ficción tiene este poder de la narración, que en el fondo es un poder que se conecta con una necesidad que tenemos los seres humanos de que se nos expliquen historias. Desde que somos pequeños, ¿no?, necesitamos que nos cuenten cuentos, de que nos cuenten historias. Que por eso muchos teóricos de la televisión por ejemplo, han definido la propia televisión como el supernarrador de nuestros tiempos o como el sistema narrativo central de nuestros tiempos. Y en particular, claro, hablamos de televisión, pero podemos hablar de medios audiovisuales o de producción audiovisual de ficción en general. Podemos decir que la ficción, la narrativa audiovisual en general funciona como si fuera un cuentacuentos moderno, un cuentacuentos o un bardo contemporáneo, ¿no?, que es aquel individuo que se dedica a explicar los cuentos o las acciones más importantes, los momentos más importantes de una sociedad, de una comunidad, y que entonces contribuye a difundir estos valores y estos mitos. Por lo tanto, la narrativa audiovisual funciona un poco como los mitos o como los cuentos de cuando éramos pequeños, ¿no?, los cuentos de hadas o los mitos de la edad más antigua. Pues así funciona la narrativa audiovisual, que entonces a través de estos mitos nos puede ofrecer unas ideas de cómo tiene que ser el mundo, no solo de cómo es el mundo, ¿no?, sino también de cómo tiene que ser el mundo. Pueden ser como un espejo, pero también un ideal hacia dónde ir en el mundo. De hecho, hay muchos estudios de comunicación que han demostrado que los medios y en particular las representaciones de ficción pueden contribuir a reforzar ciertos estereotipos negativos, pero también a dar nuevas imágenes que contribuyen, por ejemplo, a normalizar nuevas realidades y nuevos colectivos, a visibilizar colectivos más minoritarios y que normalmente han sido siempre retratados negativamente en los medios. Y, de hecho, además, en las últimas décadas se ha hablado mucho en el mundo audiovisual, en la investigación en comunicación, de lo que se ha llamado como una proliferación sin antecedentes en la narrativa audiovisual de ficción,
tanto en el cine como en la televisión, ¿no? En el cine lo que serían muchísimas películas que cada vez más están dirigidas a diferentes tipos de públicos, y en la televisión con las series de ficción. De hecho, no sé si a algunas de vosotras os puede sonar términos como la tercera edad de oro de la televisión, la posttelevisión, la era de la hipertelevisión, de la metatelevisión, o el concepto que viene mucho del mundo estadounidense de televisión, de quality television, que son como series de gran calidad porque nos ofrecen unas narrativas muy complejas, unos elementos estéticos muy complejos, son productos que tienen un gran presupuesto a nivel de producción, etcétera, y que consiguen enganchar, ¿no?, como le decimos en un lenguaje más coloquial, al público, y hacen que el público los quiera seguir, ¿no?, y porque se puede identificar con ellos. ¿Por qué? Porque precisamente la ficción actúa en un plano muy emocional y consigue lo que es involucrar a nivel emocional a los espectadores. Y por eso mismo, porque trabaja en un plano más emocional o puede trabajar en un plano más emocional a través de la identificación y de las emociones, precisamente por eso a veces pueden tener un poder en la transmisión de estereotipos y de valores que es igual más sutil, pero puede llegar a ser más profundo que la representación en los medios tradicionales de noticias. Y precisamente también, como decía María José, nosotros hemos escogido para nuestro análisis de productos de ficción tanto plataformas de distribución digital de contenido que son más globales, como Netflix, Prime Video, HBO, pero también cadenas de televisión generalistas del Estado español. ¿Por qué? Porque somos conscientes que estamos dentro de un contexto mediático muy complejo en el que conviven tanto productos globales como productos locales, y por lo tanto las audiencias tienen acceso de manera bastante sencilla, y también las audiencias jóvenes, a productos mediáticos que pueden ser tanto más locales como globales, y por lo tanto los imaginarios a las representaciones a las que tienen acceso pueden ser de diferentes sitios. Esta mañana, por ejemplo, precisamente hablábamos de esto con María José, ¿no? Nosotras hemos analizado mucho series juveniles, que son aquellas series que representan a personajes adolescentes y se dirigen a un público adolescente. Claro, los jóvenes de aquí pueden ver una serie como Merlí, que es una serie que se produció por TV3, en la televisión pública catalana, y luego se ha distribuido también en todo el territorio español, pero que luego se ha hecho más global, y pueden consumir series que vienen de Estados Unidos. De hecho, siempre en las series juveniles ha habido un fuerte peso en la producción estadounidense. Entonces, por eso también, ¿no?, hemos escogido de poder analizar plataformas que nos den acceso tanto a películas como a series que vengan de diferentes sitios. Y en el fondo, todo este aumento, esta proliferación sin antecedente de ficción también ha hecho posible que todavía se fortalezcan aún más lo que muchos teóricos han definido como las funciones sociales de la ficción. Por un lado, lo que yo os contaba antes, ¿no?, del poder de la narración, del poder del storytelling, pero también para nuestro estudio, sobre todo trabajando tanto con la representación de jóvenes como luego con la interpretación que los propios jóvenes dan a estos contenidos, creemos que también es importante tener en cuenta otras funciones. Por un lado, aquellas ligadas al entretenimiento, como puede ser el pasarlo bien, el placer del visionado, las emociones que nos pueden provocar, la idea de escapismo de la realidad, de la rutina, el pasar el rato, el no aburrirse, ¿no? Muchas veces vemos películas y vemos series por muchas razones diferentes. Pero claro, precisamente porque nos pueden despertar estas sensaciones y estas emociones, nos pueden dar este enganche emocional, nos pueden generar empatía respecto a los personajes y las situaciones que son representadas. Y claro, por eso nosotras tres lo que queremos hacer es, por un lado, analizar las representaciones de los grupos juveniles de calle que podemos encontrar tanto en películas como en series, y después a esto añadirle la interpretación que los propios jóvenes pueden hacer de estas representaciones, para ver si se generan estas empatías, si se genera rechazo, si se genera entendimiento, y si estas representaciones pueden ser más cercanas a la realidad o no.
Y también, por el otro lado, nos gustaría enfatizar lo que son las funciones que la ficción tiene en el proceso de socialización, tanto de niños como de adolescentes como de jóvenes. Es decir, precisamente porque son poderosas constructoras de modelos y de estereotipos y de valores, pueden ayudar a que los niños, los jóvenes, los adolescentes puedan aprender roles sociales que sean ligados al grupo de edad, a la raza, al género, al sentido de comunidad, a sentimientos religiosos, a cómo se está en el mundo. Y también pueden contribuir a cómo se desarrollan sus identidades tanto individuales como de grupo, las identidades colectivas. Y de hecho, por ejemplo, nosotras que hemos trabajado bastante con series juveniles, que precisamente son, como decía antes, aquellas que representan a jóvenes y están dirigidas a jóvenes, sabemos que también estas suelen generar en los espectadores jóvenes funciones como la identificación con la situación y con los personajes, precisamente porque se les parecen, porque pueden tener la misma edad o porque viven situaciones parecidas. Y por el otro lado, lo que es la función de compartir con el grupo de pares, es decir, con los amigos, el grupo de iguales, compartir los contenidos visionados, hablar sobre ello y también así construir conjuntamente el significado relativo a eso que se ha consumido. Y entonces, precisamente porque los productos de ficción pueden ser portadores de representaciones estereotipadas o no, positivas o no, de los grupos juveniles de calle, nosotras queremos profundizar y ver tanto si hay estigma como si hay buenas prácticas. Y como decía María José, que si encontramos buenas prácticas, esto pueda un poco entrar en lo que es la gampidia del proyecto. Y de hecho, me gustaría poder compartir con vosotras un ejemplo, que espero poderlo hacer porque a veces tengo problemas con el Collaborate. Nos gustaría compartir para explicaros un poco, para que tengáis una idea de qué tipos de productos de ficción podríamos analizar. De momento tenemos fichada, hemos ya identificado una serie, que es una serie juvenil que se llama Riverdale, que es una serie que se transmite en Netflix y que habla de un grupo de adolescentes y es una serie básicamente de misterio, de thriller. Pero nos interesa mucho porque también representa a un grupo juvenil de calle que se llaman The Southside Serpents y uno de los protagonistas de la serie se va a unir, ¿no? Empieza a ser parte de ese grupo. Y entonces es muy interesante cómo se hace una construcción de qué significa ese grupo, de cuáles son sus valores y de qué significa pertenecer a ese grupo que es como una familia, es una comunidad. Entonces me gustaría poner, para cerrar mi intervención, un par de vídeos, esperando que lo podéis ver. ¿Veis la pantalla compartida? Sí. Vale, pues le doy al play, espero que lo echéis. Easy, hot dog. He's family. Hey, your dad could have named names but didn't. Serpents take care of their own. We wanted you to know, no matter what happens to him, however long he's gone, we got your back. This is yours, if you want it. Vale, este era uno de los vídeos que os quería compartir y ahora a ver si consigo compartir el otro. Solo para daros un poco una idea, ¿no? Lo he dicho, ¿no? Que era Riverdale, no sé. Y entonces, en este primer fragmento vemos como el grupo se le presenta al chico que encima se ha quedado sin el soporte de su padre, de su familia,
y se presenta como una familia de nosotros estaremos aquí para lo que tú necesites, cuenta con nosotros. Pero claro, luego este momento en que el chico empieza a formar parte del grupo también genera como una serie de prejuicios por parte de sus amigos de antes, que no entienden bien de qué va el grupo. Tampoco os quiero spoilerar toda la serie, ¿no? Pero creemos que es interesante todo esto, ¿no? Como luego poco a poco se va entendiendo que ese grupo es una familia. A ver si os puedo compartir también otro vídeo que va siempre del mismo personaje y de las pruebas que tiene que superar para formar parte de este grupo. A ver. Intento ponerlo pantalla completa, decirme si lo veis bien y si lo escucháis bien. Sí. Vale, le doy. This Northsider's lost. I'm not. I'm over being half a serpent. Wow. You will do anything to protect your Northside buddies. My father was a serpent. He led you. I want to stand with you guys. Tallboy was the one who gave me this jacket. It's finally time I start wearing it. So, now you want to be a serpent. See if you survive the initiation first. What the hell? Your initiation begins now, with you assuming guardianship of the beast. You're kidding me. So, what do you think of the beast? It stinks. He barks all the time. He's got no boundaries. Every new recruit has to take care of hot dog. It's tradition. Someone... A ver. Vale. Entonces, bueno, en este otro vídeo vemos cómo empieza la iniciación de este chico y que su primera prueba es que se cuide la mascota del grupo y entonces a partir de allí va haciendo otras pruebas para entrar cada vez más en lo que son las normas y poco a poco también va entendiendo cada vez más cómo puede contar, ¿no?, con este grupo como si fuera un sustituto de su familia. Y ya no spoilero nada más y esta seguramente será una de las series que vayamos a analizar y como decía mis compañeros, claro, primero tendremos que hacer toda la base de datos de todas las que encontremos y luego escoger aquellas que nos parezcan más relevantes para hacer el análisis en profundidad con la técnica del close reading, como explicaba antes María José. Y nada, aquí estamos por cualquier duda o pregunta y muchas gracias por invitarnos y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Maralena. Ha sido muy interesante también, como todas las presentaciones, y os lo habéis curado muchísimo. Y bueno, si os parece bien, ahora abrimos el comentarios, preguntas. También si queréis aprovechar la oportunidad, ¿no?, igual de poner un poco en común estas líneas que habéis ya dibujado con el análisis de redes sociales, con la Gangpedia, Bueno, Margot creo que ya me había avisado que tenía otra reunión y tenía que irse un momento. Bueno, igual luego se conectará un momento, pero pues eso. A ver, ¿quién se anima? Carlas. Bueno, para romper el hielo, ¿me escucháis? Felicidades, creo que digamos que promete mucho lo que vais a hacer y lo más novedoso, como habéis comentado, creo yo que es combinar el análisis de la prensa, de los medios tradicionales, con el análisis de la ficción, que en realidad siguen los mismos parámetros de creación o de reproducción de estereotipos, pero que normalmente no se ha tenido en cuenta en los estudios sobre banda. Recuerdo
En el caso español, por ejemplo, que cuando empezamos a trabajar el tema en 2005, algunas series que entonces estaban de moda, como Médico de Familia, había algún episodio donde salían las bandas latinas. Como cuando algo se ponía de moda, se inventaron una banda que creo que era Latinos de Fuego, que imitaba mucho a los Latin Kings, y en realidad dialogaba con las noticias, porque creo que se reproducía en Telecinco, y dialogaba con las noticias sensacionalistas que los noticiarios de Telecinco en ese momento estaban produciendo. Y en TV3, como habéis comentado, hay un episodio, creo, en Merlí, donde también sale el tema. Tengo algunas preguntas o algunas dudas. En primer lugar, si tendréis en cuenta, si analizaréis también el impacto de los propios proyectos de investigación, en este caso de Transgang, porque a veces intentamos influir en los medios, pero no siempre lo conseguimos, y a veces nos frustramos sobre cómo usan y abusan de nuestra supuesto rol de expertos, como algún miembro del equipo ha vivido. En segundo lugar, el análisis transnacional, no me ha quedado claro, lo ponéis como un kit al final, como una posibilidad de que el resto de equipos de Transgang puedan de algún modo replicar parte de lo que vais a hacer, aunque a mí me parecería, obviamente, con el tiempo y el presupuesto que hay, no puede hacerse un estudio comparativo total, pero sí que sería interesante hacer alguna incursión, al menos a algunas de las ciudades. Creo que aquí están representantes de Medellín, de Marsella, de Milán, que están investigando el tema en estas ciudades y quizá podrían opinar sobre cómo aunque vuestro estudio se va a centrar en Barcelona, en España, quizá podría también incorporarse algún pequeño estudio de caso de las otras ciudades. Y por último, en tercer lugar, el tema de la representación, de las autorrepresentaciones en YouTube. No sé si lo vais a tener en cuenta, sobre todo porque hay un montón de vídeos de pandillas que hacen sus propios vídeos, los suben a YouTube y después pasa a ser se comparte por Facebook o por Instagram y pasa a ser otro elemento entre el documental y la ficción, porque a veces también son de ficción, que podría tenerse en cuenta. Pues gracias. Bueno, a María José obviamente ya habíamos tenido relación, a Madalena creo que alguna vez habíamos tenido algún intercambio, pero a Ubay no le conocía y bueno, encantado de que participéis en nuestro proyecto. Igualmente. Si queréis, contesto yo igual a la primera pregunta, ya que he estado comentando yo. Espera que estoy activando mi cámara otra vez. Contesto ya a la primera pregunta que hacía referencia a si las noticias sobre el proyecto Transgang entrarían dentro de la muestra de los diarios. Yo creo que la respuesta más honesta es no lo sé, pero yo entiendo que sí, porque dentro de la muestra hemos dicho que son los últimos 4 años hasta 2021 y creo que será difícil que depende de la labor de difusión que haya habido, pero creo que será difícil que no haya noticias con estas palabras clave en esos diarios donde en alguna de las noticias no se tenga como una de las fuentes de información a uno de los investigadores del proyecto o se haga alguna mención. O sea, yo lo veo muy probable que de manera, decir, espontánea, involuntaria, no buscándolo en concreto, sí que aparezcan algunas, no diré algunas noticias hablando sobre el proyecto, pero sí que igual algunas noticias que como fuente de información mencionen al proyecto o a algún miembro del proyecto y sus declaraciones, ¿no? Sí. Además, incluso en la tabla de análisis hay una opción de categoría que es para investigar, para codificar las noticias si se refieren a investigaciones universitarias, para las que salgan del proyecto o de otros proyectos similares que se puedan codificar allá para ver si la prensa está representando aquella investigación que se hace sobre el tema en las universidades. Así, yo también creo que saldrá porque entre las palabras clave están las palabras clave del proyecto y del concept paper que hablamos y también las de la reunión.
En relación al segundo punto del análisis transnacional, a mí me gustaría, y nosotros daremos apoyo a todos los investigadores locales, a que se animaran a hacer, aunque sea pequeños estudios de caso, porque creo que pueden ser muy interesantes. Pero nosotros también haremos un pequeño estudio transnacional en algunos puntos, como es el tema de la ficción. Nuestra intención es seleccionar diferentes productos de diferentes realidades en el caso de la ficción, y si lo necesitamos en algún caso también pedir apoyo a los investigadores locales si no podemos interpretar el contexto o no entendemos alguna parte del contexto, porque obviamente estudiar una serie a lo mejor realizada en El Salvador, nosotros igual no tenemos bastante background teórico sobre el ámbito o el contexto para analizarla. Pero nuestra intención es no solo analizar productos de americanos o españoles, sino en el caso de la ficción hacer un poco más plural, ¿no? El ámbito. También las autorrepresentaciones se verán un poco más plurales porque queremos analizar las autorrepresentaciones del documental y aquí podremos ver representadas las diferentes áreas del proyecto, entonces aquí también. Y después esto, sí que queríamos animar a que se utilicen las herramientas para analizar esto, un periódico en concreto que nos interesa o una película, una serie, ¿no? Que los adolescentes o los jóvenes con los que trabajéis hablen mucho de ella, ¿no? Y veamos que tiene sentido analizarla. Y en cualquier duda que se tenga o apoyo que se necesite, nosotros estaremos allá para ayudar al local o la local researcher que lo necesite. Y por último, en el tema de las autorrepresentaciones, sí, nosotros nos gustaría analizar también vídeos de YouTube, Instagram, TikTok. Aquí dependemos bastante de la colaboración y la exploración del grupo de social media que lidera Ariadna, ¿no? Que si quiere intervenir después, porque ella es la que nos puede traer, ¿no? Estos contenidos o compartir estos contenidos para que nosotros los podamos analizar a fondo con nuestras herramientas, pero sí, a nosotros nos gustaría, de hecho es una parte que nos interesa mucho. Lo que pasa es que como está muy centrada, o sea, emerge mucho del ámbito de Ariadna, tampoco no queremos pisarle el espacio, ¿no? Que ella, bueno, Ariadna, Joao y Enrique, disculpad, que siempre me olvido todos los nombres, pero bueno, que Ariadna pueda hablar con nosotros y ver cómo quiere gestionar esta parte. Porque tampoco no sabemos si ya Ariadna están analizándola. Si la están analizando, nosotros nos centraremos en la parte documental, claro. No, vale, perfecto. Sobre esto, perdón, solo para responderme, en efecto este es un espacio de intersección entre los dos transversal issues y ojalá podáis colaborar. Y gracias por recomendarnos Riverdale, que alguien dijo yo también que se nos están acabando las series con la pandemia y ya está bien tener otro consejo. Yo acabamos de empezar a ver Gangs of London, no sé si la conocéis, que acaban de subirla a una nueva plataforma, aunque es una visión mucho más de los gangs criminales clásicos, pero creo que de los guionistas, alguno de ellos es de Wire también. Y por último recomiendo una película que vi hace unos meses, que es sobre la Colombia de Monterrey, que ha ganado, es candidata al Oscar y os la recomiendo vivamente porque es muy interesante, sobre un fenómeno de pandillas en el norte de México y que migra a Nueva York. Sobre todo es muy novedosa en cuanto al storytelling, ¿no? La manera como cuenta la historia de las pandillas desde dentro y no tanto desde fuera. Gracias. Ari, ¿quieres comentar tú? Vale, sí, perfecto. Bueno, pues nada, enhorabuena por la propuesta, me parece muy, muy interesante y efectivamente tenemos muchos puntos de encuentro. De hecho, cuando estábamos preparando la propuesta en su momento de social media, de hecho incorporamos la comparativa con medios, lo que pasa que finalmente acordamos con Carles y con José centrarnos solo en social media, pero inicialmente la propuesta era ver un poco las autorrepresentaciones en redes y compararlo con la imagen que se daba en medios, ¿no? Desde los medios, de las bandas. Así que perfecto que si se cubre desde la UB, el equipo de la UB, tanto ficción como no ficción, es genial. Y de hecho con María José en su momento yo ya le comenté también la posibilidad de mirar categorías de análisis conjuntas, es decir, que fueran aplicables tanto a
a las autorrepresentaciones en medios sociales como a la imagen que se transmitía desde los medios o también desde la ficción, ¿no? Entonces, sí, me parece genial. Nosotros hemos empezado una parte del análisis con Joao y con María. Estamos haciendo el análisis de Facebook y a partir de enero empezaremos Twitter, YouTube y estamos viendo las posibilidades de Instagram y alguna herramienta más. Pero de momento, en principio, Facebook, Twitter y YouTube seguro. Entonces... Perdona mucho por interrumpirte, pero ahora se ha conectado Rashid y nos pregunta si a lo mejor podríamos cambiar al inglés. Igual, ¿cómo lo ves para hacer el... Sí, perfecto. Okay. Well, actually, I already finished my intervention, but I just want to say that I find really interesting to share common categories of analysis that we can both use in the social media analysis and also in the media non-fiction and fiction analysis. So yes, we have to chat. Of course, this is a forum, but we can also chat outside this forum, and we can collaborate and try to see if we can work together. And I can share what we have already done, and if they want to share also, it will be really nice to work together, as actually we already have worked together in other projects, so it will be really nice. Okay, that's perfect. We will, I don't know if you can listen to me now, yes? Yes. Okay, thank you for this opportunity to collaborate, and we will share with you our media research kit, as I already said, in January, because we are doing the pilot test right now, and we hope we finish before Christmas. And sorry, because I didn't know Maria Oliver was also in your team, and I want to say that Cesar, that now he's not understanding us, but Cesar, he will collaborate with us also, and I didn't say it before, but he will collaborate with the media representations analysis, and he will also be part of our project. And then I think we can all find ways to collaborate and to share information, categories, and everything. And I think it will be very interesting to know your research, your exploration, and share the materials to analyze, and the categories and the analysis sheets and coding books and everything. Thank you. Yeah, I forgot to say that actually we are only doing research with Latin Kings. So, but the idea, as we already talked with Jose, is also to share like the research kit to other researchers from other countries that could be interested in the methodological proposal, and they can apply it to other gangs, the other street groups. So, and Cesar, of course, is also helping all the members of the project, no, because most of us, we are working with Latin gangs, so and other Latin youth street groups, so it's really... So thank you, Cesar. Gracias, Cesar. I don't know if Ibai or Mada want to add something. I don't know. I'm going to close my micro. Okay. Fulvia, querías también comentar algo o preguntar. No sé si lo podías hacer en inglés o si no te sientes cómoda, pues hago yo la traducción más o menos al inglés en el chat. ¿Me habéis entendido? ¿Escuchado? ¿Sí? Fulvia, ¿estás ahí? Ahora yo no escucho a nadie. Si alguien podría hacer el test. Vale. Hola, ¿me escucha? Yo te oigo, ahora sí. Okay. Bueno, no,
Iba a intentar escribir algo, pero tengo malo algunas teclas de mi computador y solo lo arreglan hoy en la tarde. No, me parece y aquí de Carles, bueno, para mí se me aclaró algo que era, decía que eran los últimos 4 años, incluyendo él, porque para Medellín muy interesante y muy importante esta propuesta porque hemos encontrado producción audiovisual, local, hay series incluso televisivas que han producido ONGs juveniles y juveniles de calle, que pueden ser, digamos, Fulvia, perdona, pero la conexión. ¿Sí me oye? Hay muy mala conexión. A ver, dinos algo ¿Qué ahora. hago? Hola. ¿Se oye Ahora ya? sí parece mejor, ¿eh? Ahora parece mejor. A ver, probamos. Bueno, corto, que me parece muy importante e interesante, que en Medellín, digamos, hay mucha producción visual, tanto por grupos como por ONGs, tanto desde los 90 en este último periodo de tiempo. Entonces, es interesante aportar, digamos, a este análisis transnacional desde la ciudad. Creo que podríamos hacerlo y que, bueno, recibiríamos como necesitaríamos mucha colaboración del equipo de investigación. No sé, me dice que se oye mal, pero no Sí, no sé si me han comprendido lo que... Creo que hemos entendido que hay mucha producción en Medellín y que entonces podríamos colaborar para analizar productos, ¿no? Mi pregunta es, ¿podemos mirar los canales locales de acá de Medellín que han hecho series y han hecho programas? Sería fantástico. ¿Qué otra era la punta? Ya hoy. Canales locales, producciones locales. Otro era el periodo de tiempo, porque también para tener ese límite, pero entonces dicen que son los últimos 4 años. Entonces sí, yo creo que había una disposición a participar y aportar con todo el apoyo de ustedes. Listo, es que tengo como problemas de conexión. Sí, lo miramos. Es que ahora no escuchamos muy bien, pero entendemos que hay mucha producción local, ¿no? De ficción y de no ficción también. Pues sí, podemos hablar un día por Skype o empezamos a hablar por mail y ya vamos concretando. Pero sí, es verdad que en Colombia hay mucha producción y también igual algunas producciones que nos emergen a nosotros en las plataformas online las podemos compartir con vosotros para ver que nos digáis un poco cuál sería interesante analizar también. O sea, que podemos ir haciendo este repositorio y nos vais diciendo qué ficciones creéis que son significativas en el contexto. Perfecto. Paso la palabra a María. Okay, ¿se me escucha? Can you hear me? Sí. Thank you. Okay, so, well, I am María Oliver, a local researcher of Transgang in Madrid. I wanted to ask you, because I didn't got it clear, can we choose any product of fiction or any pieces of news to analyze, or it will be better to analyze the same media, I mean, for example, same newspapers as you have chosen, and same series, movies, or are we free to apply the concepts you will give us for the analysis to any series or any newspaper, any piece of news that we find? And well, I was going to recommend, as Carles already did, the movie Ya no estoy aquí,
I'm not longer here. That is Mexican movie around gangs, and is candidate from Mexico to los Oscars, and it's a fantastic movie. So it touched me a lot. But the question was that if I want to work with gangs or with gang members, and I want to analyze a piece of news or a movie or a series, anyone we want, or the ones you have chosen, so we can have the same different perspectives on the same series or the same media. Thank you. Contesto yo si os parece bien. Sí, vale, contesta. Vale. Hi, Maria. I was a bit confused because I thought, reading your name, I thought you were based in Spain, so I was not really understanding what you mean by different papers. Of which country are you located? Are you based on? Because if it's another country, Madrid. But we are analyzing, in terms of the press, we are analyzing El País, El Mundo, and La Vanguardia. So these are national newspapers, so there's really not, it doesn't matter if you're in Barcelona or in Madrid. And if we are talking about different fictional products, then I think you can analyze whatever you want. Maybe Mada can answer that question, but in terms of the newspapers, I would say if it's in Spain, it doesn't matter because we are already analyzing national newspapers. And if it's from foreign countries, obviously they will analyze different newspapers, but with the same coding sheet, also the same code book. So yeah, I think that would be it. Okay, thanks. No, it's not that I want to analyze a local newspaper, just in case something appears in a moment, for example, in the news or in a different newspaper regarding the kids or the young people I work with, if it will be possible to analyze it, even if it is not in the newspapers you have chosen for the project. Yeah, actually we discussed this because we were talking yesterday between Maria Jose, Madalena, and I that there are some newspapers, like for instance, right-wing newspapers in Spain, that obviously their treatment of certain individuals and youth groups will be very different to the treatment that they get from El País or El Mundo. And we haven't included, for instance, OK Diario or Libertad Digital, that I presume that they will see this phenomenon in a very different light. But these are not included in the main study, in the main corpus of the study, but maybe for the qualitative analysis, we could select some news articles from these, let's say, newspapers with less circulation, but sometimes more impact, and certainly a very different view on the topics that we are discussing. Okay. Yes, and I would also like to add that, of course, if there is some of the fictional products that we will choose for the in-depth analysis that you would like to work with us in that, of course, you can join us in the products that we are working on. And of course, as Ibai was saying, feel free to apply the same methodology to other products. Okay? Okay, thank you, Madalena. Ok, muchas gracias. Juan, te paso la pregunta. Ahora Rashid, no sé si sigue ahí, así que bueno, si quieres seguimos con el inglés. ¿Me tocó en español o en inglés? Hello. Rashid está ahí, ¿no? Hola, Rashid, hi. En inglés. Sí, sí puede ser. Juan. Vale, hola. ¿Me escuchan? Hello. Yes, okay. No, it was only just to remember the Gampedia space and invite everybody and the transmedia media representation team to use this platform, and I am available if you have questions. And I think it's a very nice opportunity to use Gampedia and to exchange in different countries. If
this is the invitation. Era eso. Vale, thanks, Juan. Y Carla, ¿también querías comentar algo más? You wanted to comment something else? Yes, I don't know if Rashid will speak before, but I was just to complete Fulvia's speech before. That hasn't been possible to understand well, but it's also in Medellin. There is a very interesting history of the use of movies and television series on gangs that it's very interesting to analyze. The only thing, in my opinion, is that, of course, we have to focus on the present in the last 4 years, the years of Transgang, but don't also to try to include the background of some historical movies and series that have been influential. For instance, in Medellin, it's a very important movie, Rodrigo D, in the 80s or in the 90s, I don't remember exactly. That it's the first movie specifically on gangs that has been very influential after. So try to, of course, focus on the present, but don't forget the background, the creation of these when these stereotypes and when this storytelling has been created and how it has evolved through time. And now, Rashid, if you can talk, you can talk, please. Rashid, do you hear us? Seems not the case. While Rashid is coming back, I only want to say that yes, we do not have a time limitation in the case of fiction. We had this limitation in the case of press because we have a lot of news, a lot of articles about gangs, and it's difficult to work with so much information. But in the case of fiction, we want to create these sheets for all the product we find, and later we are going to do the qualitative in-depth analysis or the more in-depth analysis with just some products, because with analysis it needs a lot of time and a lot of work, and then maybe we can include some products from old products, I will say, but they are not old, but products that are not from these 10 last years. Thank you. Maybe I consider to have a short talk. Sorry. Go. No, just a council to have a short interview with Fulvia and maybe with Rashid, and they will explain the story or the history of those fiction and non-fiction representations in the cities they investigate. Okay, go ahead, Madalena. Yes, I wanted to add to what Maria Jose was saying, that we do not limit the time for fictional products, especially because if we are looking to digital platforms that are offering us films and series from different times, of course, we can assume that the people that are watching them can, of course, access a movie that was made last year, last month, or 30 years ago. So this gives us also a bigger range, a larger range about that. Thank you. Perfect, thanks. Rashid, can you hear us? If you want to comment something. I think I can hear you. Okay, perfect. Yes, very good. I am just recovering from the coronavirus. Oh God, no. But I'm okay.
I'm fine. Yes, I'm okay. It's been, I think internet is working good. It's good. Yes. So I think in the case of Morocco generally, or Casablanca, there are, to my knowledge, I don't know a lot of information. Let me just move to another Wi-Fi, which is, I think, better. It's quite okay, the connection, but if you prefer, but I think we can hear you fine. Okay. ¿Alguien más quiere, anyone else wants to add something maybe in the meantime? Oh, we just wait for Rashid. Carlos, yes. Related to Rashid area. Yeah, I am here. I'm back. Okay. Hello, Carlos. How are you? Good. So I was saying that there are different layers, of course, of representation of gangs or problematic youth in the case of Morocco and mainly in Casablanca. There has been some very good movies. I think what's in my mind now, there is a movie Les Bandits, like Bandas, I think, with Said Nasiri, who fictionalized forms of gangs in Rabat, in Casablanca and Marrakesh. There is the famous movie, I think this is epic movie in my perspective for analysis, is Casa Negra. Casa Negra, it talks about homeless youth in streets and how they manage to survive in a big Casablanca, which is not white Casa, but this time is Casa Negra, which means it's full of misery and problems. There is, of course, the infamous movie now, Too Much Love, which was censored in Morocco. And it talks about how gangs use prostitutes in the city of Marrakesh. There is no reference to Casablanca. And how there is a link between prostitution and gangs in Morocco. There is also a famous documentary in the second channel, which is called Akhtar al-Mujrimin, the most dangerous criminals. And it gives story lives of famous either founders of gangs or individual lone criminals. And it gives voice to these criminals, okay? Which means, and I think the idea of this documentary is good. It gives a lesson to maybe potential criminals who are thinking of doing criminal to stop from criming, and also it's a potential for young people not to go into gangs. Though, as we agree, the word gang does not appear at all in the media representation. It's very rare that in newspapers, like in daily newspapers, there is a talk about the notion of gang or isaba. It's so rare that this word is coming. There is a famous also daily Arabic newspaper, As-Sabah, which is morning, and it has a special coverage of different aggressions, crimes, and they use the word Isaba, okay? But in the case of Morocco and Casablanca, I think the most interesting part is the digital and controlled part, which is social media. So social media like Facebook, mainly Facebook. We are a country of Facebook. We are not a country of Twitter. So Facebook, you have everything. And of course, the videos that circulate in Facebook goes into WhatsApps. And then you receive like tons of WhatsApps and Facebook stories about quote unquote gangs everywhere in Morocco, either with the ones who are part of prostitution groups or part of migration groups or part of illegal
groups. Also, as I mentioned, you know now what's happening in the Western Sahara part. You know, we have a lot of discussion, political, some are talking about war, some are talking about the end of Polisario, some are talking about the birth of a new, you know, it's a lot of ideologies. And both parts use the word gang by attacking the opponent. So in the media representation, what I want to say is that when the word Isaba is used, we have to be very careful. Is it ideologically loaded? And it's never neutral, of course. Okay. The movie part, documentary part, are really, in my opinion, are like a light in a dark room, where they wanted to show that there is room for society to discuss, at least, that these groups exist in society, and we have to find ways, always pedagogical ways, to get youth out of joining the groups. Okay. So far, that's all I have in my mind now. Maybe once I get more hot, I can share more ideas. Thank you very much. And of course, if there is any question, I am ready. Or I will prepare a list of movies just to be very consistent, and documentaries, and maybe very important media articles to share with you in once we start analyzing. Okay, guys, thank you very much. Sorry for my voice. I have something like always now here. Okay. No, so much, Rashid. It's really nice that you participate even in these conditions, and we really hope that you will get better soon. Yes, so, thank you. Thank you so Gracias. much. Gracias. Yeah. I think it was really interesting, and it would be really nice to incorporate to your reflections and all the things you have, like the background information on the media representation, into the analysis of media representation. And I just want, maybe here it would be good to make clear, no, Maria Jose, that if I understood it correctly, that the idea is that with this media kit that you prepare for the analysis, the local teams can be able to do a small study of media representation, together maybe with your support and help, and if they have questions, etc. But that they will be able to choose, for example, one movie or series or whatever, and then elaborate on this together with your support. Is that right, Maria Jose? Yeah, yes, of course, and thank you for the recommendation, Rashid. We took notes about all your recommendations, but yes, you will have all the research methods available for you and all our support if you want to focus in a specific product. And I already remember, I think that you have some media background. Well, you already know some things about semiotics. I remember. I don't know if I'm remembering well that from the. I started as a linguist. Okay, then you will see that with this background you can apply these research methods in an easy way. But we can analyze one of the products you just shared with us, and if you want to analyze other of these products, we can give you support and help you, and we can share our analysis with you, and you can just check how are we doing that, and well, we are here for you, and we are happy that you have ideas about products to analyze and about different kind of products, and you are speaking about them in relation with the context. That is also important for us, because we do not have this context knowledge, and then we need you for analyzing them. Yeah, thank you. Thank you so much. And yeah, this sounds really promising. I don't know if there's anybody else who wants to comment something, questions. I don't know, maybe if Paolo, you want to comment something, how you see the situation, to maybe do a small study with these guidelines
in your city or anyone else? Okay. Thank you, Nele. Well, I'm very interested in the third objective you explained. I mean, the representation from street groups' point of view. And in this case, in Milan, I think that the construction of the gang imaginary nowadays is passing through YouTube and Instagram. Facebook is something old. So maybe I would check this toolkit you will share with us, and I'm very interested in checking if I can apply it maybe also here, and maybe analyzing something in Milan, also because with this virus, ethnography is very, very difficult or quite impossible. So maybe also using different tools, different methodologies could be useful. Yes, thank you, and I agree with you. I don't know if they are using Facebook anymore, and for this reason we need Ariadna and her team to know which social media they are using. But I think they are using, as you say, YouTube, Instagram, but I also think they are starting to use TikTok. Maybe, I hope, because I would like to analyze TikTok, but I don't know. Then we will share with you the kit, and we hope these research methods work, and if you need some complements, we can look for them. Thank you, Paulo. Thank you. You're welcome. Thank you so much, the two of you. Anyone else? Some comments, some questions? I think it was really good also with the local researchers that are here now and were present to share this information and to see how they can apply this in their case study. So I think that was really, really good, and it was a really clear overview of what we want to analyze and do. So if there's no one else to comment on something, I would like to thank the three of you for your presentations and for sharing this afternoon with us, and to all the participants. And just to let you know that the next training seminar will be in December, on the 11th of December. And there we will go, like on the location, we will go to the north of Africa. So there we will have the first comparative perspectives on the street groups in Maghrebi. So we're really looking forward to see you all there in December. We will send you the information later on, and yeah. So thank you all of you for your participation, and I hope you will have a nice afternoon, and see you soon. And get better, Rashid, and be careful, all of you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye, bye. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.